Capítulo 1. El día en que la vida se detuvo. Ese día no hubo un desastre. No hubo un grito, ni una discusión, ni un accidente que lo obligara a frenar. No hubo un final trágico que lo empujara contra una pared emocional sin salida. Simplemente algo se rompió. Fue una sensación mínima, casi imperceptible, como el susurro silencioso de una cuerda demasiado tensada que finalmente cede. Un hilo invisible que Elian llevaba sosteniendo durante años. Un hilo hecho de fortaleza fingida, de prisas constantes, de expectativas ajenas y propias, de esa necesidad casi desesperada de demostrar que estaba bien, incluso cuando no lo estaba. Elian siempre había sido así, el que podía con todo, el que seguía adelante, el que no se quejaba, el que sonreía incluso cuando por dentro se incendiaba. Pero ese día, por razones que no pudo explicar, su alma decidió que ya era suficiente. La vida no le gritó, no lo empujó, no lo sacudió. La vida le susurró, le habló con la suavidad de algo antiguo, casi sagrado, como si una voz interna dijera: «Detente, ya no puedes seguir así». Y él por primera vez la escuchó. No había ruido alrededor, no había caos en las calles, no había nadie pidiéndole nada. Era un silencio nuevo, un silencio que no venía del mundo, sino de dentro de él. Ese silencio lo atravesó como un relámpago en cámara lenta. No dolió, pero reveló el cansancio acumulado, los años de tensión oculta, las emociones guardadas en cajones internos que él nunca se había permitido abrir. De pronto sintió que ya no podía moverse, no físicamente, sino emocionalmente, como si todo su interior se hubiera quedado suspendido. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué hacer, y allí, en ese vacío extraño, entendió algo que siempre había ignorado. Lo que estaba buscando no era éxito, ni aprobación, ni velocidad, ni reconocimiento. Lo que realmente buscaba era un lugar donde descansar, un lugar donde pudiera quitarse todas las máscaras sin sentir miedo, un hogar interior donde pudiera volver a ser él, sin expectativas, sin ruido, sin el peso constante de tener que. Ese día la vida se detuvo, y aunque él no lo sabía aún, ese momento sería el inicio de algo mucho más profundo, el inicio de escucharse a sí mismo. Elian no lo llamó despertar, ni transformación, ni epifanía. Lo llamó simplemente un suspiro que me cambió todo. Capítulo 2. El ruido, que siempre fue interno. Después de aquel día extraño, Elian empezó a notar algo incómodo, muy incómodo, que había pasado inadvertido durante años. El ruido que lo perseguía no venía del mundo, venía de él, porque no era el tráfico, no eran las conversaciones, no era el trabajo, no eran las notificaciones, no era el ritmo acelerado de la ciudad. El ruido real estaba dentro de su mente, un ruido hecho de pensamientos que no sabían detenerse, de miedos no atendidos, de emociones que había enterrado tan profundamente que ya casi no recordaba que existían, de palabras que nunca se atrevió a pronunciar porque aprendió muy temprano en la vida que sentir demasiado era ser débil. Ese ruido interno había sido su compañía silenciosa durante años, el compañero que no se iba, el que vivía en su pecho, el que se sentaba con él en la noche, cuando las luces se apagaban y ya no había forma de distraerse. Elian había caminado con ese peso invisible sin darse cuenta, un peso que se había formado capa por capa, la autoexigencia de ser perfecto, la culpa por no lograr lo que otros esperaban, las dudas que lo mordían cada vez que tomaba una decisión, las máscaras sociales que usaba para encajar. Y ahora que la vida lo había obligado a detenerse, ese ruido se volvió imposible de ignorar. Había momentos del día en los que sentía que estaba hecho de dos personas, la que mostraba al mundo y la que vivía en silencio dentro de él. Era incómodo, doloroso, pero también real.
Elian empezó a escuchar ese ruido con curiosidad, a observarlo sin huir, a preguntarse por qué estaba ahí, qué intentaba decirle, y fue entonces cuando comprendió una verdad que nunca había querido ver. A veces, el ruido interior es la forma en que el alma pide ayuda. No es una señal de debilidad, es una señal de saturación, de acumulación, de abandono emocional. Ese ruido no era su enemigo, era su propio ser dejando constancia de que algo necesitaba atención, y por primera vez, Elian se permitió escucharlo. Capítulo 3. El primer respiro. Consciente. Una mañana, sin planearlo, Elian decidió hacer algo simple: respirar. Pero no como un acto automático, no como un mecanismo del cuerpo, no como lo normal de todos los días. Respirar como un acto de regreso, como un puente hacia sí mismo, como una forma de tocar su alma desde dentro. Inhaló profundamente, y ahí ocurrió algo sorprendente, casi estremecedor. Su cuerpo sabía cosas que su mente había olvidado. Su cuerpo recordaba cómo soltar, cómo aflojar, cómo descansar. Cada respiración era un mensaje antiguo, una memoria emocional, una llave para abrir una puerta que él llevaba demasiado tiempo cerrada. Con cada inhalación, sintió cómo su pecho se expandía no solo físicamente, sino emocionalmente. Era como si hubiese un espacio interior que llevaba años comprimido, esperando ese momento exacto para abrirse. Con cada exhalación, soltó algo que ni siquiera sabía que cargaba. Una preocupación vieja, un miedo heredado, un pensamiento rígido, una historia que lo había limitado. La respiración empezó a convertirse en algo más. Una puerta, una invitación, un abrazo. No había instrucciones, no había técnica sofisticada. Solo él, su cuerpo y ese nuevo silencio que por primera vez no le daba miedo. Respiró otra vez, y otra, y otra, hasta que sintió algo que hacía años no experimentaba: ligereza. Era como si el aire estuviera limpiando rincones internos que él había abandonado, como si lo estuviera volviendo más humano, más sensible, más presente. Ese día, mientras respiraba en silencio, Elian tuvo una certeza profunda. Estaba volviendo a casa, no a una casa física, no a un lugar, sino a él mismo, a su esencia, a esa parte de su alma que siempre estuvo allí, esperando pacientemente a que él dejara de correr. Y mientras exhalaba, sintió algo parecido a un renacimiento, pequeño, suave, silencioso, pero real. Era el inicio de una nueva forma de vivir, respiración por respiración, momento por momento, verdad por verdad. Capítulo 4. La tristeza que nunca tuvo voz. La tristeza llegó un día sin pedir permiso. No tocó la puerta. No anunció su llegada. Simplemente apareció, sentándose frente a Elian con una calma que desarmaba. Pero algo había cambiado en él. Esta vez no la vio como enemiga. No la confundió con fracaso. No la interpretó como debilidad. No intentó enterrarla bajo trabajo, distracciones o sonrisas prestadas. Por primera vez la dejó estar. La tristeza no gritaba, no exigía, no reclamaba. Solo quería ser escuchada. Y Elian, con una mezcla de miedo y ternura, decidió escuchar. Se sentó en silencio y permitió que ese nudo en su pecho se aflojara poco a poco. Permitió que ese peso detrás de sus ojos se convirtiera en lágrimas. Permitió que ese cansancio emocional que había ignorado durante años se desbordara finalmente. Cada lágrima llevaba dentro algo que él había callado. Un recuerdo pesado, una sensación negada, un dolor acumulado. Pero en lugar de hundirlo, lo liberaba. La tristeza no venía a destruirlo, venía a limpiarlo, a abrir espacio, a deshacer el muro rígido que él había construido alrededor de su corazón. Mientras lloraba, Elian descubrió una verdad sencilla pero poderosa. Sentir no lo hacía débil, lo hacía humano. La tristeza, esa vieja conocida que tanto había temido,
No era una amenaza, era una maestra silenciosa que venía a recordarle que todo lo que había guardado seguía vivo dentro de él. Y al darle voz, por primera vez, dejó de tener poder sobre él. Capítulo 5. Soltar para respirar. Mejor soltar nunca es fácil, y para Elian, soltar significaba enfrentarse a todo lo que había sostenido por costumbre, por miedo o por esperanza. Pero algo dentro de él sabía que para vivir mejor tenía que dejar ir. Empezó por pequeños detalles, compromisos que aceptaba solo para agradar, rutinas que lo desgastaban, conversaciones que lo vaciaban. Luego vino lo más difícil, soltar expectativas, soltar versiones de sí mismo que ya no eran verdad, soltar personas que amaba, pero que ya no caminaban hacia donde él necesitaba ir. Descubrió que soltar no era perder, era hacer espacio, era permitir que lo nuevo entrara, era abrir la ventana para que el alma pudiera respirar. La sorpresa fue el alivio, un alivio dulce, silencioso, suave, casi imperceptible al principio, pero profundamente real, como si un peso que llevaba tantos años que ya formaba parte de su postura, finalmente se descolgara de sus hombros, como si su respiración se hiciera más amplia, más profunda, más propia. Elian comprendió que soltar no era un acto de abandono, sino de amor, amor por su bienestar, amor por su calma, amor por la vida que quería construir. Cuando dejó ir lo que dolía, el alma empezó a sanar sola, sin instrucciones, sin esfuerzo, sin prisa, simplemente respirando mejor. Capítulo 6. La luz que siempre estuvo. Allí hubo un día en que algo cambió sin aviso. Un día en que el silencio interior ya no pesaba tanto. Un día en que la respiración no era una lucha, sino un refugio. Ese día, Elian vio algo que nunca había querido mirar. Su propia luz. No una luz brillante, heroica o perfecta. No una luz que buscara aplausos o reconocimiento. Era una luz suave, herida, cautelosa, pero viva. Una luz que había estado allí en cada caída, en cada noche difícil, en cada momento en el que él pensó que ya no podía más. Esa luz era su fuerza, la fuerza que él mismo nunca había reconocido. Fue entonces cuando entendió que no había sobrevivido por suerte ni por obligación. Había sobrevivido porque había algo dentro de él decidido a seguir. Algo que lo había sostenido incluso cuando él se había abandonado. Reconocer su luz cambió todo, porque cuando ves tu luz, también ves tu valor. Y cuando ves tu valor, empiezas a caminar distinto, más firme, más honesto, más en paz. Elian no se volvió perfecto, no dejó de sentir, no dejó de equivocarse, pero ya no caminaba desde la sombra, caminaba desde la claridad de saber que aunque pequeña, su luz era suficiente para guiarlo, y eso era más que suficiente. Capítulo 7. Elegirse. No es egoísmo. Elegirse a uno mismo es un arte que pocos aprenden a tiempo. Elian tardó años en comprenderlo. Por mucho tiempo creyó que priorizarse era egoísta, que decir no era fallar, que poner límites era rechazar a quienes amaba. Pero la vida, paciente como siempre, le mostró lo contrario. El primer no le tembló en la garganta. El segundo lo hizo sentir culpable. El tercero lo liberó. Porque cada vez que se elegía, se encontraba un poco más. Recuperaba un fragmento suyo que alguna vez entregó para encajar, agradar o no molestar. Aprendió a poner límites sin miedo, a escuchar su cuerpo, a respetar su energía, a proteger su paz como si fuera un tesoro sagrado. Y descubrió algo que nunca imaginó. Elegirse no es egoísmo, es supervivencia emocional, es amor propio real, es reconocer que su bienestar importa, es dejar de cargar responsabilidades que no le pertenecen, es permitir que su alma respire sin peso, sin presión, sin exigencias externas. Elegirse fue su renacer más silencioso, y también el más valioso, porque al elegirse a sí mismo,
Elian finalmente comenzó a vivir. Capítulo 8. El poder de estar presente. Durante años, Elian vivió en la espera. Esperaba tener el trabajo ideal para sentirse completo. Esperaba a que alguien lo entendiera para sentirse amado. Esperaba a que el mundo cambiara para poder sonreír sin miedo. Su vida había sido una línea constante de cuando tenga, cuando logre, cuando cambie. Pero aquella mañana, mientras la luz del sol se colaba tímida por su ventana, algo dentro de él se quebró suavemente. Se dio cuenta de que la vida no estaba en esos cuando. Estaba aquí. Ahora. Primero lo sintió en su respiración. Cada inhalación era un recordatorio de que estaba vivo. Cada exhalación le enseñaba que podía soltar la tensión acumulada, el miedo, la ansiedad que le había impedido sentirse completo. Luego lo sintió en los pasos sencillos que daba hacia la cocina, hacia la ventana, hacia la calle. Pasos que antes eran solo tránsito, rutina, automatismo. Ahora eran presencia, ahora eran actos conscientes de vida. Elian comprendió que el presente no es solo un lugar donde ocurren los hechos, no es solo un instante entre pasado y futuro. Es un poder que ancla, un poder que libera, un poder que transforma silenciosamente. Ya no había necesidad de buscar validación afuera, ya no había necesidad de correr, de forzar, de demostrar. Todo lo que necesitaba estaba en este momento, en el sol que calentaba su piel, en el aroma del café recién hecho, en el sonido lejano de la ciudad, en el latido de su propio corazón. Y con cada respiración consciente, sintió como algo se asentaba dentro de él, un espacio de calma que no dependía de condiciones externas, un espacio donde el miedo no dictaba su energía. Un espacio donde la vida podía simplemente ser. Se permitió observar sus pensamientos sin atraparlos, sin juzgarlos. Se permitió sentir sus emociones sin reprimirlas ni huir. Se permitió existir tal como era. Humano, imperfecto, completo en su vulnerabilidad. Elian entendió que vivir en el presente no era un acto mágico, no era un logro extraordinario, era una práctica constante. Una decisión que se repetía con cada inhalación y exhalación, y en esa práctica descubrió un regalo silencioso, el renacer. No un renacer espectacular, sino uno íntimo, profundo, sostenido. Un renacer que empezaba en cada respiración, en cada paso, en cada instante de atención plena. El poder de estar presente no era un concepto abstracto, era tangible, era real. Era la evidencia de que incluso en medio del caos, el corazón podía encontrar su lugar. Capítulo 9. Renacer en silencio. El renacer de Elian no vino con fanfarrias ni aplausos. No hubo momentos de celebración pública. No hubo grandes gestos ni declaraciones. Fue silencioso. Tan silencioso que a veces él mismo dudaba de su existencia. Pero cada gesto, cada decisión, cada respiración consciente le recordaba que algo dentro había cambiado para siempre. No necesitaba demostrar nada, ni a su familia, ni a sus amigos, ni al mundo entero. Ni siquiera necesitaba explicarse, ni impresionar. Todo lo que necesitaba era ser fiel a lo que había descubierto. La paz no se encuentra en la aprobación externa, ni en las victorias visibles, ni en los logros que otros reconocen. La paz se construye desde dentro, se cultiva con cada acto de honestidad contigo mismo, se fortalece con cada límite sano que decides poner, se expande con cada emoción que eliges sentir y no reprimir. Renacer en silencio significa aprender a valorarte sin depender de la mirada de los demás. Significa comprender que tu luz no necesita reflejos externos para brillar. Significa aceptar que tus heridas, tus cicatrices y tu historia son parte de un mapa que te guía hacia ti mismo. Elian recordó las noches de miedo, las lágrimas silenciosas,
los días en que se sentía vacío, desconectado, pequeño. Ahora cada recuerdo era un testimonio de su resistencia, cada emoción sentida, una prueba de su humanidad, cada respiración consciente, un ladrillo más en la construcción de su refugio interior. Aprender a renacer en silencio fue aprender a mirar la vida con nuevos ojos. Ya no temía la soledad, porque había descubierto que la verdadera compañía estaba dentro de él. Ya no temía el caos del mundo, porque sabía que podía sostenerse desde su centro. Ya no temía a sus emociones, porque entendió que sentir es vivir, y vivir es aprender. Su transformación no era espectacular para el mundo, pero era monumental para él. Era la evidencia de que, incluso en la rutina más simple, en la respiración más discreta, podía existir un cambio profundo. Elian comprendió que el renacer no tiene fecha ni anuncio. No se mide por logros visibles ni por metas alcanzadas. Se mide por la capacidad de estar presente, por la fuerza de mirarte a ti mismo sin huir, por la habilidad de sostener tu calma cuando todo a tu alrededor parece moverse sin control. Y en esa certeza silenciosa entendió algo más, que la vida nunca cambia realmente. Lo que cambia eres tú. La misma ciudad, el mismo trabajo, las mismas calles, las mismas conversaciones continuaban allí. Pero Elian ya no era el mismo. Sus ojos veían con claridad. Su corazón sentía con autenticidad. Su alma respiraba con libertad. Renacer en silencio fue su acto de valentía más profundo. Fue íntimo, privado, personal. Pero fue suficiente para transformar cada paso que daba, cada decisión que tomaba, cada instante de su vida. No hubo final espectacular. No hubo aplausos. No hubo reconocimiento externo. Solo hubo paz. Solo hubo respiración consciente. Solo hubo vida, viviendo finalmente en su presente, en su cuerpo, en su verdad. Y así, Elian comprendió la lección más importante de todas. El verdadero cambio no se anuncia, se siente, se habita, se respira.